El tema se lo habíamos adelantado, nos vamos a Brasil. Bolsonaro, el expresidente de ese país, inhabilitado. El Tribunal Superior Electoral le quitó los derechos políticos por 8 años al exmandatario. Los detalles en este informe de este juicio. Finalmente, el Tribunal Superior Electoral fue el verdugo de la carrera política de Jair Bolsonaro al quitarle por 8 años sus derechos políticos, lo que lo inhabilita a participar de la próxima contienda presidencial. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. La resolución, adoptada por una mayoría de los jueces que integran el tribunal, con 5 votos a favor y 2 en contra, se inició por una denuncia del Partido Democrático Laborista a raíz de una convocatoria que realizó el derechista el 18 de julio de 2022. Ese día, el exmandatario citó a su residencia oficial a medio centenar de embajadores y medios extranjeros para despacharse contra la transparencia del proceso electoral y la democracia de Brasil, faltando 3 meses para la contienda que le dio el triunfo a Luis Ignacio Lula da Silva. La condena a Bolsonaro es por abuso de poder y uso indebido de los medios públicos y era la causa más avanzada contra el exmandatario. Además de este proceso, el derechista enfrenta investigaciones judiciales sobre el asalto golpista de Brasilia tras el triunfo de Lula, las joyas de Arabia Saudita, que se quedó ilegal e ilegítimamente, el manejo de la pandemia y el maltrato a las comunidades indígenas, entre otras. Los dichos de Bolsonaro ese día sentaron las bases para los actos delictivos del 8 de enero, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los 3 poderes del Estado a pocas horas de la asunción de Lula da Silva, electo presidente por 3ª vez. Difusão sistemática de fake news, ataques sistêmicos à democracia, principalmente aos ministros. Veja que coisa pesarosa. Veja que cena triste da nossa história. E a esta corte, e ao STF. E por último, tentativa nítida de golpe militar, de golpe de Estado. Desde que se inició esta investigación, la Fiscalía de Brasil había respaldado la denuncia que interpretó la convocatoria de Bolsonaro a medios y representantes diplomáticos como una jugada para profundizar el pleito electoral y desconocer un eventual triunfo del ex metalúrgico que ya preanunciaban la mayoría de las encuestas. Entre los fundamentos dados por los miembros del Tribunal Superior Electoral se destacan afirmaciones del instructor del caso, Benedicto Gonçalves, que calificó el discurso del expresidente como violento y mentiroso, que puso en jaque el proceso electoral de Brasil y que solo sirvió para generar un estado de paranoia colectiva. El juez Andrés Ramos Tavares sostuvo que fue una narrativa delirante con efectos nefastos para la democracia. En su defensa, Bolsonaro, que estuvo ausente en todo el proceso, sigue esgrimiendo el argumento de que es víctima de una persecución. Además, sostuvo que en la convocatoria por la que se lo juzgó, solo expuso su preocupación sobre la eficacia de las urnas electrónicas utilizadas en Brasil desde 1996. El expresidente todavía tiene la posibilidad de apelar la sentencia ante el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano judicial del país. Respeito à decisão do tribunal e aguarda a divulgação oficial do interior dos votos e a composição do acórdão do julgamento, para depois da publicação verificar qual é a melhor estratégia possível, inclusive recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mientras tanto, el fallo en su contra abre un nuevo escenario político. En declaraciones anteriores, Bolsonaro había dicho que no le importaba la condena y destacó que su intención era seguir trabajando en los Estados Unidos. Pero esta afirmación no coincide con lo que viene manifestando en sus redes sociales, donde declara su deseo de continuar interviniendo en la vida social y política de Brasil. Espero, que me tentarem matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Levei uma facada na barriga e hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Lo cierto es que la salida de Bolsonaro de la escena modifica el panorama político del gigante de Sudamérica. Si bien ya no es un líder con gran convocatoria, lo cual se corrobora por la escasa presencia de militancia en las calles, su figura sigue siendo preponderante para la derecha del país.
La ausencia electoral del exmandatario obligará probablemente a una reestruturación de esse segmento del espectro político. E a gente vai continuar trabalhando, não estou morto, a gente vai continuar trabalhando, pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem, não é o fim da direita no Brasil. Entre los posibles herederos del espacio se encuentran su esposa, Michelle Bolsonaro, el gobernador paulista Tarcísio de Freitas y el mandatario de Minas Gerais, Romeu Zema. Todos ellos, por ahora, lejos de constituirse como una alternativa clara para el sector político y de la opinión pública brasileña que lo llevó al Planalto en 2019. Allí estaba en este informe especial, 8 años de inhabilitación para el expresidente de Brasil. Leticia, ¿qué significa esto? A ver, muchas cosas. Primero remarcar, me interesaría remarcar en el informe, bueno, lo comentaban, recordar que esto tiene que ver con una reunión que Bolsonaro tuvo en julio pasado con embajadores donde puso en duda el sistema electoral brasileño. Además de que lo acusan de utilizar, por ejemplo, los medios públicos, lo que es la TV pública brasileña, para transmitir esta reunión y la fake news en torno al sistema electoral. En paralelo tiene más de 15 causas, incluso en la Corte y lo que tiene que ver con el intento de golpe de Estado. Pero esta particularmente, remarcar que tiene que ver con haber puesto en duda un sistema electoral que, como lo decían incluso los miembros del tribunal, fue el mismo sistema por el cual Bolsonaro fue electo durante 40 años, porque recordemos que fue un legislador eterno, además de la presidencia que puso en duda después de 2018, dijo que él debería haber recibido más votos de los que finalmente se conoció, pero bueno, sobre todo, ¿no?, la referencia a la última elección. Después hubo un debate en Brasil acerca de si esto fue una proscripción, ¿no? Porque en definitiva esto tiene que ver con planteos o con, si se quiere, con opinión de Bolsonaro. No sé cómo lo ven los chicos, pero a mi modo de ver yo me quedo con las palabras de Alexandre de Moraes, que es miembro de este tribunal y casi el enemigo judicial, si se quiere, de Bolsonaro, que él dijo, esto tiene que ser ejemplificador, ¿no? Y si lo vemos, por supuesto, en el espejo con Estados Unidos, siempre con lo que ha pasado con Donald Trump y tanto el intento del Capitolio como el intento de golpe de Estado en Brasil, bueno, vemos que no puede ser gratuito que pongan dudas sobre las elecciones porque vemos lo que genera en sus propios seguidores, ¿no? Entonces me parece que hay una responsabilidad, tiene que haber, es inhabilitado políticamente, de nuevo, en espejo con Estados Unidos, un Trump que mide muy bien para volver a ganar incluso las elecciones del 2024, vemos que, bueno, a Bolsonaro se le termina esa idea de volver a presentarse en el 2026, por supuesto esto me parece el tema central, y para terminar, bueno, por supuesto, ¿qué va a pasar ahora con el bolsonarismo sin Bolsonaro? Lo que vemos también en Estados Unidos es que estas decisiones tienden a radicalizarlos un poco más, ¿no? Vamos a ver qué pasa si logra entrar esta narrativa de, bueno, como dice Trump, por ejemplo, es una casa de brujas, o en el caso de Bolsonaro, que se burla un poco de esta decisión judicial, me parece interesante ahí. Por lo pronto ya se empieza a hablar de Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de San Pablo, y de la propia compañera de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, como posibles sucesores. Exacto. Pero me parece que va a estar todo el tema ahora, cómo se desarrolla un bolsonarismo sin Bolsonaro. Juan. A ver, yo por un lado estoy de acuerdo con Leti en torno a que responsabilidad hay y tiene que ser juzgada, ¿no? Digo, tanto en el caso de Estados Unidos como el de Brasil. Sí creo que hay que empezar a reflexionar un poco más acerca del rol de los jueces en América Latina, ¿no? Porque en general hay una crítica bien fundada, sobre todo desde la izquierda, acerca del lawfare y de la actuación de jueces activistas, como se los llama, ¿no?, en su rol de árbitros en el escenario político. Y acá un poco uno lo ve desde otro lado, y yo creo que ahí sí hay una crítica que es válida, ¿no? Y tiene que ver con este poder que ha tenido o que ha tomado Alexandre de Moraes, que es el juez. Y eso ya hemos visto cómo la izquierda lo ha sufrido Brasil, o sea, anteriormente. O sea, Lula lo ha sufrido en 2018, cuando fue preso, cuando se lo corrió por una decisión judicial, ¿no?, en ese momento. Y ahora lo que estamos viendo es lo mismo con Bolsonaro. Y digo lo mismo en torno a lo que pasa. Por supuesto, el proceso es distinto, o sea, no es la misma causa. Ahora sí me parece que hay que reflexionar acerca del rol que tienen los jueces y cómo no es algo bueno, digamos, que de Moraes sea el árbitro principal hoy, el que decida acerca del destino de una fuerza política en Brasil, ¿no?, como el caso de Bolsonaro. Sí creo que hay una diferencia con respecto a Estados Unidos, no solamente por las causas, digamos, sino también
por el hecho de que hoy uno ve en Brasil a Bolsonaro mucho más aislado del sistema político que en Estados Unidos. En Estados Unidos Trump sigue siendo el centro, ¿no? Sin duda. Pero mucho más cercano a las elecciones también. Hay que ver qué pasa con Bolsonaro. De hecho, puede completamente por ahí desaparecer su figura políticamente de acá al 2026. En caso de Bolsonaro. Digo, Trump también había estado un poco al margen este último tiempo. Me parece que se reanimó ahora y con las causas. Claro, Estados Unidos está más cerca. Y más la elección cercano presidencial, lógicamente, que Brasil, ¿no? Hay una diferencia que tiene que ver con, bueno, también por el sistema político diferentes. Hoy uno ve a un Congreso que ya se ha movido, ¿no? Más cerca de Lula, no porque Lula los haya cooptado, pero sí me parece que hay como un paso adelante y hay una actuación de la oposición sin Bolsonaro, que en el caso de Estados Unidos es cierto que Trump se había corrido, pero sí uno veía un partido republicano que ya se había doblegado, ¿no? Ante el trumpismo. Hay que ver qué pasa con esa pregunta que planteas vos, ¿no? Si es bueno, que es la gran pregunta, ¿no? Si existe un bolsonarismo sin Bolsonaro, pueden ser los hijos, puede ser la esposa, pueden ser otros actores, está el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas. Pero digamos, me quedo con, vuelvo a lo primero, ¿no? Yo creo que hay que empezar a plantear esto, ¿no? O sea, cómo en América Latina, en la coyuntura de hoy, vemos algunos actores, ¿no? Se me ocurren dos rápidamente, los militares, ¿no? Como árbitros o como actores que empiezan a legitimar o no decisiones, ¿no? Lo vemos en Perú, lo vimos en Chile con Piñera hace unos años, y los jueces, ¿no? Que nos hemos acostumbrado, como han corrido de juego a actores de izquierda, el caso de Lula es el más ejemplar, pero lo estamos viendo, ¿no? Con Bolsonaro por la derecha en Brasil, el juicio a Lasso en Ecuador tampoco era muy consistente, ¿no? O sea, ya empezamos a ver algo que excede, me parece, la frontera ideológica. Sí, interesante lo que dice Juan respecto al tema del rol de la justicia. Yo creo que también expresa una incapacidad de lo que queda de la institucionalidad, podría ser el Congreso, por depurar lo que es la amenaza hacia la democracia. Y en este sentido sí separo lo que es el Tribunal Supremo de Brasil de lo que pueden ser los jueces que persiguen supuestas corrupciones para correr a líderes populares. Porque me parece que esa es la característica de el Tribunal Superior Federal y de Alexandre de Moraes. Creo que es ejemplificador, en este caso, cómo no hay medias tintas con la amenaza a la democracia. O sea, podemos hablar de si la justicia juega a favor o en contra de alguien por una causa de corrupción, pero cuando se trata de un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, me parece que es ejemplificador para toda América Latina lo que está haciendo, en este caso, el Tribunal Superior Federal de Brasil. Y por otro lado, porque obviamente es inevitable compararlo con el tema Estados Unidos, fijémonos, me parece muy bueno esto de decir, bueno, quizás más cerca de las elecciones se intentará juzgar por ejemplo, Trump por la toma del Capitolio, porque ese sería el equivalente. Y la pregunta es, ¿será que Trump está un poco más asociado a sectores del establishment? También recordemos que hablamos del Partido Republicano y que en el caso de Bolsonaro hablamos ya de un partido que obtuvo buenos resultados, pero no se trata de los partidos más tradicionales de Brasil. Quizás por ahí podemos encontrar una respuesta, porque me parece interesante, más allá de las diferencias, la comparación entre los dos procesos, ¿no? Pero porque ahora vemos que Trump está siendo juzgado por causas que no tienen nada que ver con la toma del Capitolio, parece medio endeble toda la situación que le permite a Trump hablar de caza de brujas. En cambio, en lo que sucedió en Brasilia no hay ningún tipo de discusión. Me parece que estamos hablando de un intento de golpe de Estado y decimos, pero pasó en Estados Unidos, ¿qué pasa con esa causa? Bueno, también a cuestionarse, porque digamos, la causa ahora de Bolsonaro es julio del año pasado. De Trump estamos hablando ya desde hace 4 años, 3 años. Exacto, correcto. Digo, también las causas pueden llegar a surgir en los próximos meses, no sabemos. De hecho, bueno, si se avanza en un juicio es posible que no llegue previo a la elección y de hecho sabemos que incluso imputado y condenado puede llegar a ser candidato nuevamente para ser presidente también. Así que me parece que en todo caso es cuestionarse por qué está llegando tan tarde la justicia en Estados Unidos. Sin dudas. Hacemos la última pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Félix Taylor y el adelanto de este tema. Ya volvemos.